Listo, muy bien. Ahora sí, ya empezamos a grabar. Vamos a compartir. Aquí está. Hola, muy buenas tardes para todos. Qué rico saludarlos y tenerlos aquí en este encuentro. Hoy, sábado, fin de semana, escogimos este horario porque pensamos que ya muchos han terminado su jornada laboral, los que trabajan hasta mediodía. Y bueno, este es un espacio, es un encuentro para aclarar dudas sobre la tarea 4. Les acompañamos la tutora María Alejandra Vaca del CEAD de Pamplona y Janet Figueredo de la UDR Barranca Bermeja. Les decimos bienvenidos a este espacio, a esta estrategia que se llama Hagamos la Tarea. María Alejandra, bienvenida. Gracias, Janet. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad, les vamos a explicar cómo se va a realizar el desarrollo de la guía y al final, si tienen alguna pregunta o si tienen alguna duda, pues vamos a tener un espacio especial para resolver las inquietudes de cada uno de ustedes. Así es. María Alejandra es tan amable y le compartes a ellos el formulario de asistencia para que ellos los Sí. puedan inscribir al formulario de asistencia. Chicos, quiero saber cómo nos escuchan, si nos escuchan bien y si se está viendo la pantalla. ¿Los escuchamos? Hola. Sí, señora, sí se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí, Perfecto. Ah, ok, perfecto. profe. Listo, bueno, muchísimas gracias. Les agradecemos entonces ahora sí silenciar el micrófono, estar muy atentos a la explicación y al final estaremos con todas las preguntas y las inquietudes que surjan de esta tarea número 4. Listo, bienvenidos entonces a la actividad número 4. Esta actividad pues inició el 3 de noviembre y se vence el lunes 30 de noviembre de este año 2020. Prácticamente tienen casi un mes para poder realizar esta actividad, por eso la invitación es que la hagan con tiempo para que puedan hacer la conciencia de esta actividad y pues con todo el compromiso. Con esta actividad pues se espera conseguir los siguientes resultados: construir un texto argumentativo donde se evidencie la apropiación de la tesis y argumentos que soporten una postura determinada. Lo anterior pues será comunicado mediante una exposición oral. Prácticamente esta actividad es muy sencilla. Van a tener que escribir un texto argumentativo, ¿sí? Y ese mismo texto que ustedes van a escribir, luego lo van a exponer, van a hacer una exposición oral, es decir, como si estuvieran ante un público, ¿cierto? Van a hacer ustedes una exposición oral, van a tener en cuenta también los pasos de una exposición oral y van a grabar un video más o menos de 3 a 4 minutos donde ustedes expongan el tema, el mismo tema que escribieron, ¿sí? Así que pues va a ser más fácil porque ya tienen conocimiento del tema, puesto que lo han escrito y lo han construido ustedes mismos, es producción propia. Esta actividad consiste, lo primero que deben de hacer es ingresar al entorno de aprendizaje, leer y comprender los contenidos de la unidad 2, pues estudiar el material relacionado con la comunicación oral y el texto argumentativo. Ya todos saben dónde encontramos estos textos, ¿verdad? Hola. Hola. Señora, en caso sí sé dónde están. No los Casi escucho. no se te escucha. Casi no me escuchan. No, a ti sí, sino Ahí, quien está bueno, hablando entonces me ahorita. voy a acercar un poco más. ¿Ahí me escuchan mejor? Perfecto, se escucha Sí, perfecto, Janet. profe, yo te escucho bien. Lo que pasa es que yo tengo mala señal de internet. Ah, bueno, listo. Bueno, entonces ya todos saben ingresar al entorno de aprendizaje, ¿cierto? Identificar dónde está la guía, identificar dónde están los anexos de la guía, identificar también dónde está el material de estudio, los contenidos de la unidad 2, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Sí, señora. Janet. Ok, perfecto.
Bueno, ¿qué nos solicita la guía? De a conocer en el foro de trabajo colaborativo su elección personal de una de las siguientes dos opciones de tema para el desarrollo de la presente actividad. Sobre ese tema usted debe redactar un texto argumentativo. Entonces la guía nos da dos temas. Vamos a escoger uno de esos temas. La primera opción es la instauración de la pena de muerte en Colombia, ¿sí? Y el segundo tema es la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Yo debo de escoger uno de esos temas. Cuando ya escoja uno de esos temas, entonces doy a conocer mi opción en el foro de la tarea. Debo de exponer, debo de decir cuál fue el tema seleccionado, cuál es el tema que voy a trabajar. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la primera opción, instauración de la pena de muerte en Colombia, hay una lectura sugerida, ¿sí? Yo les compartí esa lectura, se las compartí en el foro colaborativo y también la encuentran, ustedes también la encuentran en noticias del curso, ¿sí? En el entorno inicial, en noticias del curso, también van a encontrar estas lecturas sugeridas. La idea es que ustedes, antes de escribir el texto, pues lean esta lectura sugerida, ¿sí? La pena de muerte desde la bioética. ¿Listo? ¿Cuál es el público que puede interesarse por este tema? La pena de muerte. Pues el público objetivo va a ser profesionales entre 40 y 60 años. Eso hay que tenerlo muy presente a la hora de escribir un texto, porque no es lo mismo escribir para profesionales entre 40 y 60 años, es decir, para gente ya adulta, que le importa, que le interesa ese tema y que de pronto también conoce del tema, diferente a escribir para adolescentes o para niños, es decir, no es un tema para niños, ¿sí? Entonces es muy diferente escribir para niños, para adolescentes, un tema para adolescentes y un tema para personas ya adultas, como es este caso. La pregunta orientadora que nos dan para la redacción del texto argumentativo, primera opción, ¿está usted de acuerdo con instaurar la pena de muerte en Colombia? Esta pregunta orientadora, el objetivo de esta pregunta orientadora es ponernos a pensar sobre el tema, analizar este tema y qué pienso yo del tema, si estoy de acuerdo o no, para poder sacar mi tesis, es decir, mi punto de vista, ¿sí? El segundo tema, como lo decíamos, la interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. La lectura sugerida es la bioética, aborto y políticas públicas en América Latina. Quisiera preguntar, el público objetivo es entre 15 y 35 años. Mira que ya aquí el público es mucho más joven, ¿verdad? 15 y 35 años es el público que se puede estar interesando más por este tema, ¿cierto? La interrupción voluntaria del embarazo en Colombia. Y sobre todo las mujeres, ¿no? El sexo femenino. Quisiera preguntarle si algunos de ustedes ya tienen estas lecturas. Las lecturas sugeridas ya las tienen, si ya lo vieron en los foros o si no saben dónde identificar estas lecturas. Yo sí, profe, creo, usted las mandó también por el grupo de Skype. No les escucho. Dice que las tiene por el grupo de Skype. Ah, ok, perfecto, listo. ¿Por qué le escucharé yo bajito a ella? Bueno, en No, cambio, es que se le escucha muy bajito, pero ella manifestó que tenía problemas de internet, entonces de perfecto, señal. Sí. perfecto, listo, Aleja. No sé si sea posible, no creo. Compartirla ¿por qué? Por el, compartirlas aquí mismo, no creo, ¿cierto, Aleja? No, es que El igual no hay archivo ningún no es problema posible. porque pues ellos tienen acceso a ellas a través de la plataforma del curso, entonces no te Sí, preocupes. listo, perfecto. Muy bien, entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, también para esta segunda pregunta está la pregunta orientadora para la redacción del texto argumentativo. De esta segunda opción, a partir de la premisa, la prohibición no termina con el aborto, la convierte en un riesgo. ¿Cuál es su opinión? Entonces,
Esta premisa es sobre todo para ponernos a analizar y para mirar cuál es mi opinión, es decir, cuál es mi punto de vista o cuál es mi tesis sobre sobre este tema. Entonces, lo primero que hay que hacer para escribir el texto argumentativo es seleccionar el tema. ¿Cuál es el tema del cual, el tema que más me interesa, que más me llama la atención y del cual yo quiero escribir, ¿sí? Y del cual yo quiero investigar? Para poder elaborar el texto argumentativo, debo de investigar, debo de conocer sobre el tema. Entonces, es muy importante que se lean las lecturas sugeridas, pero aparte de eso, investigar más sobre el tema, sobre cada uno de los temas. Tercer punto, elaborar un texto argumentativo compuesto por 4 párrafos. 1 de inicio, 2 de desarrollo, 1 de cierre, con una extensión total mínima de 500 palabras y máxima de 600 palabras. Mira que aquí ya no nos están diciendo que el párrafo debe de tener entre 6 a 9 líneas, pero sí debemos de distribuir que los párrafos no vayamos a hacer, por ejemplo, un párrafo de 6 a 9 líneas y el otro va a tener 20 líneas, por así decirlo, ¿no? Entonces sí saber distribuir bien los párrafos, que no nos vayan a quedar unos cortos y otros demasiado extensos, ¿sí? Un Entonces, paréntesis, Janet. sí. Sí, muy bien. Es que hemos venido trabajando los párrafos así para que más o menos mantengan la misma estructura. A diferencia de esto, vamos a exigir un mínimo de palabras, un mínimo y un máximo de palabras para que lo tengan en cuenta. Pero la estructura de cada párrafo la deben mantener. El mínimo es de 6, el máximo es de 9 líneas cada uno de los párrafos. Además, deben tener también claro que el texto argumentativo es aquel que tiene como objetivo principal dar a conocer una tesis, o sea, usted la sustenta, usted ya tiene la tesis, que es alguno de los 2 temas que selecciona, tienen la pregunta orientadora y a partir de ello ustedes tienen que exponer la posición que ustedes tienen frente a ese tema, pero tienen que sustentarlo respaldado de algunos autores que manejen la misma información. Entonces ustedes lo que van a tratar de hacer con este texto es de convencer o de persuadir al lector para que piense lo mismo que ustedes opinan respecto a este tema. Listo, Janet. Así es, muchísimas gracias, Alejandra. Bueno, entonces ya Alejandra nos ha adelantado un poco del texto argumentativo, ya estaremos mirando también el anexo 1, que nos habla y nos explica todo lo que tiene que ver con el anexo argumentativo. ¿Cómo vamos a elaborar este texto? Entonces decíamos la estructura de este texto, entonces el párrafo 1, que es el párrafo de inicio. En este texto, en este párrafo, vamos a contextualizar el tema, es decir, dar a conocer en general el tema, ¿cierto? Pero también va a llevar nuestra tesis, es decir, mi punto de vista. Por ejemplo, si yo voy a hablar por ejemplo, un tema, comer, por ejemplo, comer solo frutas y proteínas, bueno, ¿cómo le digo yo? A ver, propongo un tema, entonces, una tesis, por ejemplo, las golosinas, muchas golosinas son perjudicial para la salud de cualquier persona. Entonces, ese sería mi punto de vista, ¿sí? Como ese es mi punto de vista, es decir, es mi tesis, ¿cierto? Es mi afirmación, es lo que yo creo, es lo que yo pienso. Ahora voy a buscar cuáles son las razones, es decir, cuáles son los argumentos que tengo yo para convencerlo a usted de eso que yo estoy diciendo. Es como para dar un pequeño ejemplo. Entonces, en el párrafo 1, donde vamos a contextualizar el tema, cualquiera de los dos, el que usted escoja, va a contextualizar el tema en general y debe de ir la tesis, ¿sí? Que es una afirmación que expresa una posición frente al tema. ¿Cuál es su posición frente a ese tema?
al tema seleccionado, ¿sí? Entonces, eso debe de ir en el primer párrafo. Aquí la guía nos dice, contextualización del tema, escritura de la tesis, es una afirmación que expresa una posición frente al tema y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector, ¿sí?, de lo que usted está pensando, ¿sí?, de su punto de vista, de lo que usted cree sobre el tema. En el párrafo 2, que es el párrafo de desarrollo, bueno, son 2 párrafos de desarrollo. Recordemos que este texto argumentativo va a tener 4 párrafos. El primero, que es el párrafo de introducción, párrafo de inicio, seguido 2 párrafos de desarrollo, y el cuarto, que es el párrafo de conclusión. En estos párrafos de desarrollo es donde yo voy a escribir los argumentos, voy a dar las razones, las explicaciones de la tesis, de mi punto de vista, ¿sí? Exposición argumentada, al menos 2 aspectos del tema que sustenten la posición del autor respecto al mismo. Uso de datos concretos, ilustración de casos, puedo aquí yo dar ejemplos, aquí es donde también voy a buscar estadísticas sobre el tema, ¿sí?, a dar estadísticas sobre el tema, descripción de situaciones, narración de hechos, estadísticas, enunciación de citas o presentación de otros recursos que soporten los argumentos expuestos, mención explícita de las atribuciones correspondientes y las referencias específicas de los autores. En estos 2 párrafos, pues donde también debo de citar las fuentes, ¿no? Las fuentes de autoridad, en este caso son las citas textuales que yo voy a copiar y voy a plasmar en mi texto de otra persona que ha investigado sobre el texto y me sirve a mí para soportar mi tesis. ¿Listo? Párrafo de cierre, pues es la recapitulación de los argumentos, ¿sí?, y también de la tesis. Aquí es donde yo voy a reafirmar entonces mi postura. ¿Listo? El texto argumentativo se debe compartir en el entorno de aprendizaje de la tarea 4. Entonces nos debe quedar claro que debemos de compartirlo. Exponer de forma oral el texto argumentativo. En este punto el estudiante debe grabar un video, extensión entre 3 y 4 minutos. El mismo texto, no es otro texto, es el mismo texto que usted escribió, ¿cierto? Es el que usted va a exponer en entre 3 y 4 minutos, ¿sí? La grabación del video, algo muy importante, no hay que memorizar lo que usted escribió, debe de exponerlo con sus propias palabras, ¿sí? No hay que recitar el texto, solo entender, comprender y practicar el mensaje que se va a transmitir. Se puede ayudar de recursos nometécnicos que faciliten su recordación y es válida la lectura anticipada. Entonces, recuerden que ustedes van a hacer una exposición. No se deben de aprender de memoria el texto que escribieron. Es exponer lo que ustedes comprendieron del tema y lo que ustedes creen más relevante e importante del tema. ¿Listo? Entonces, es para tenerlo en cuenta. Se evaluarán la expresión oral y no verbal. Recuerden que aquí vamos a tener en cuenta los conocimientos acumulativos, es decir, los conocimientos que hemos adquirido en las actividades anteriores. En la actividad 3 hablamos de la comunicación no verbal, ¿cierto? Y nos dimos cuenta la importancia que tiene la comunicación no verbal y que complementa a la comunicación oral. Entonces, es importante tener en cuenta la entonación, la proyección de la voz, la vocalización, el ritmo, es decir, no vamos a hablar ni tan despacio, pero tampoco tan rápido, ¿sí? Los movimientos corporales, los gestos, la mirada, la expresión facial, la postura corporal, manejo de las manos, todo esto cuenta
cuando vamos a hacer una exposición oral, ¿sí? Entonces, para que lo tengan en cuenta también en el video. Puede grabar con cualquier dispositivo celular. Debe tener en cuenta si cuide la calidad técnica de la imagen, el entorno y el audio. Y recuerde también cuando ustedes vayan a grabar, recuerden pues que el fondo, cuidar también el fondo, ¿no? Que se vea pues algo bonito, no se vaya a ver algo, no sé, todo desarreglado, no se vaya a ver pues como, algo que no se vea como tan llamativo, ¿no? Busquen un lugar, la luz, deben tener en cuenta la luz y el audio. Y deben de hacer unas prácticas anticipadas, ¿no? No es el primer video que grabaron y ya, como caiga, no. Entonces, hay que tener cuidado con eso para que pues la exposición quede muy bien y también hacer prácticas previas para que ustedes incluso frente a un espejo pueden hacer las prácticas previas para que ustedes también se puedan visualizar. Profe Alejandra, ¿usted quiere intervenir en este punto? ¿Aló? Sí, Sí, Janet, pero antes quisiera responder una inquietud que nos están planteando por el chat. Dice que perfecto. dónde podemos encontrar más temas para sacar la cita. Ya ustedes tienen plena libertad para buscar en internet, en libros, cualquier información, busquen revistas especializadas, traten de que sean fuentes confiables, estudios, investigaciones que hayan hecho universidades reconocidas acerca de los temas. Entonces ya ustedes pueden, ahí ya les toca investigar a cada uno por su parte para que puedan obtener mayor información acerca de cada una de las dos tesis que se plantearon, de las dos temáticas que se plantearon. Dice la tesis es lo que vamos a leer como una argumentación. Bueno, no entiendo cuál es el planteamiento que quieren hacer ahí. ¿En dónde vamos? En la grabación, bueno, sí, las recomendaciones que ya hizo la profe Janet, tienen que estar muy tranquilos, recuerden que ya tienen conocimiento sobre el tema, pueden pararse frente a un espejo y practicarlo, hacer la exposición como si la fueran a hacer frente a un auditorio, de un salón de clases. Es algo muy sencillo, traten de no tener una línea de memoria, sino que ustedes comprendan y entiendan. Entonces así les va a quedar más fácil poder explicar el tema. Dice que si podemos escribir los textos de 6 líneas. Pues sí, recuerden el párrafo. Cada párrafo es mínimo de 6, máximo de 9. Esa es más o menos la estructura que deben seguir, que deben tener en cuenta, pero deben recordar al final que tiene que ser mínimo 500, máximo 600 palabras. Entonces, cuando digitan en Word, abajo hay un contador que les va indicando cuántas palabras van llevando o que han digitado. Perfecto. Es muy importante también entonces controlar los nervios, grabar solo cuando usted se sienta seguro, que ya siente que ha logrado dominar los nervios. Tenga en cuenta que puede hacer varios intentos de grabación y recuerde que grabe en un sitio con poco ruido, ¿sí? Cuidar, y también de fondo y con buena iluminación. ¿Listo? Entonces, tener en cuenta el fondo también hablamos no solamente del ruido, sino también del sitio, que sea que se vea algo agradable. ¿Listo? O también pueden escoger una pared blanca de fondo que no les va a generar ningún tipo de distracción a las personas que van a ver el video. Puede ser algún fondo de algún solo tono, se pueden parar enfrente, pues detrás que tengan alguna pared blanca o pues algún fondo así como uniforme. Listo, sí, señor. Aquí Cuidar. también
también tenemos una inquietud respecto a los dos párrafos de desarrollo. En cada uno de los dos se deben hacer 2 citas de autores o solo una cita por cada uno de ellos. El requisito para este texto son 2 citas, no importa que la una sea en el primero y la otra en el segundo, las dos en el primero y las dos en el segundo, no hay ningún inconveniente con eso. O sea, el requisito, si ustedes necesitan utilizar de pronto una cita adicional, no hay ningún problema, pero el mínimo es que tengan 2 citas o que tengan el respaldo de 2 autores o de 2 revistas o de 2 fuentes que les ayuden a soportar su. Perfecto. Entonces, recuerden también, entonces, para compartir la grabación del discurso, ¿sí?, de la exposición oral, se debe crear una cuenta en Vimeo o en YouTube, subir el video, copiar el enlace o el link de la grabación y pegar dicho enlace en el foro. Verificar que el link quede configurado como público y permita el ingreso, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a verificar eso? Lo puedo compartir con un familiar, con un compañero, con un amigo. Si al amigo le abre, ¿sí?, le abre el link, puede ver mi exposición. Listo, perfecto. Entonces, porque muchas veces nosotros lo abrimos y como nosotros somos los que lo hemos subido, pues a nosotros nos abre las veces que queramos, pero a los demás no, porque no lo hemos configurado como público. Entonces hay que tener en cuenta la configuración. Exacto, por favor tengan en cuenta que quede como público. Eso es fundamental para que nosotros podamos tener acceso a él. Si no lo ponen como público, no lo vamos a poder revisar. Eso va a ser un inconveniente. Entonces, ese es el requisito indispensable. Pueden revisar los tutoriales, pueden revisar todo el material que les vamos a estar compartiendo en el transcurso de la siguiente semana en el foro, para que tengan claro cómo son los procedimientos a seguir para este tipo de pasos que hay que realizar en el taller. Así es, para el desarrollo de la actividad tenga en cuenta que en el entorno de aprendizaje, entonces, lo que habíamos dicho anteriormente, leer atentamente los documentos de la unidad 2, todos los relacionados con el texto argumentativo, publicar en el foro de la tarea 4 el tema elegido, el texto argumentativo y el enlace de la exposición oral, ¿sí?, el link de la exposición oral, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los 3 recursos que hay que compartir en el foro. En el entorno de evaluación, pues debemos de subir un documento Word, que requiere las siguientes evidencias. Las evidencias del trabajo independiente para entregar son: publicar en el entorno de aprendizaje, tarea 4, la opción del tema para escribir el texto argumentativo y el link del video de la exposición oral. Hay que subir esto al entorno de seguimiento y evaluación, un documento Word que deberá contener los siguientes ítems. Entonces, ¿qué debe de contener el trabajo que yo voy a entregar ya? Finalmente, va a tener la portada, la introducción, ¿sí?, introducción del trabajo, que es un párrafo de 9 líneas donde se describa cómo se realizó el ejercicio, cuál es el objetivo de la actividad y qué encontrará el lector en el documento. Va a compartir el texto, ¿sí? Esta introducción no tiene nada que ver con la del texto argumentativo, ¿no? Esta introducción está acerca del trabajo que van a presentar ustedes, pero eso no tiene nada que ver con la introducción que ustedes tienen que hacer del tema cuando pasen al paso 2, que es el texto argumentativo. Gracias, Aleja. Así es, porque muchos confunden. Cuando hablamos de introducción, piensan que es la introducción del texto. No, es la introducción del trabajo, que son 2 cosas muy diferentes, ¿sí? Por eso dice portada, introducción del trabajo, luego sigue el texto argumentativo, que lleva 4 párrafos. Es decir, la estructura del texto argumentativo es el párrafo de introducción, los párrafos de desarrollo y el párrafo de conclusión. Esa es la estructura del texto, entonces no confundir la introducción del trabajo como tal, que es donde
describimos cómo se realiza el ejercicio, cuál es el objetivo de esta actividad. No tiene nada que ver con el texto argumentativo. Estamos aquí hablando del trabajo más no del texto. Entonces, portada, introducción del trabajo, texto argumentativo, que son 4 párrafos, estamos hablando de 500, 600 palabras, y el enlace, el link de acceso al video de la exposición oral. Eso, y las conclusiones. Bueno, aquí estas conclusiones también son las conclusiones, pero del trabajo, ¿sí? Al menos 2 reflexiones que quedaron tras realizar el ejercicio en 2 párrafos de 6 a 9 líneas. Quiere decir, nos están solicitando dos párrafos de conclusiones, ¿cierto? ¿Qué podemos decir, hablar, escribir en estas conclusiones? ¿Qué aprendió de este ejercicio? ¿Qué le gustaría profundizar para cualificarse aún más? ¿Sí? Entonces, eso es lo que va a escribir en estas conclusiones, que son las conclusiones finales, las conclusiones ya del trabajo. Nada tiene que ver estas conclusiones con la conclusión del texto. Quisiera saber si hasta ahí va todo claro. Y Anel, otra cosita que quería recordarles para que no se les vaya a pasar. Cuando vayan a publicar el texto en el foro de aprendizaje colaborativo, tienen que cortar y pegar el texto directamente en el foro, por favor, no en archivo Word ni en PDF, porque eso pues se nos dificulta a nosotros para hacer las retroalimentaciones. Entonces el texto debe ir compartido directamente en el foro. Eso es muy sencillo, ya ustedes lo saben hacer, así como redactan el mensaje, en donde redactan el mensaje, cortan y pegan todo el texto y lo publican para que nosotros lo podamos retroalimentar. Perfecto, muy bien. Y hay otra nota importante que tiene que ver con el foro de la tarea, y es, por favor, seguir la secuencia de los mensajes, ¿sí? Es muy importante seguir la secuencia de los mensajes y no colocar mi mensaje, por ejemplo, hoy 7 de noviembre, cuando resulta que ya hay 10 mensajes en el foro empezando desde el 3 de noviembre, y yo lo publico ahí, lo publico al ladito del 3 de noviembre, y no sigo la secuencia de los mensajes. ¿Qué es lo que pasa con esto? Pues muy posiblemente el tutor no vea el mensaje porque no está en la secuencia, porque los mensajes que ya han sido revisados y han sido retroalimentados. Entonces es muy importante que usted le dé responder al último mensaje que esté en el foro, ¿sí? Para llevar un orden y para que se pueda visualizar de una forma directa el mensaje que usted acaba de compartir. Eso es muy importante. Así es. Como dice Janet, por favor no deben responder en los mensajes que han puesto los compañeros, sino si quieren que el mensaje aparezca de último, le pueden dar responder al primer mensaje de apertura de foro, al primer mensaje que publica el tutor, ahí le dan responder y eso siempre, pues cuando vayamos a revisar, aparecerá de último. Bueno, eso es como unas recomendaciones que les hacemos aquí precisamente en esta estrategia que se llama Hagamos la tarea. Recordemos entonces que también nos piden las citas, deben ir según normas APA, el texto y todo el trabajo debe tener normas APA, ¿sí? No sé si todavía hayan personas que no tengan claro a qué se refieren las normas APA cuando decimos que deben de ir en normas APA, por ejemplo, el trabajo. Entonces estamos refiriéndonos al tipo de letra, ¿sí? Time Roman, el tamaño de la letra, que es 12 puntos. Recordemos entonces también el interlineado, que debe de ir a 2.0, ¿sí? Y las citas, dependiendo de la cita, si es una cita de mayor de 40 palabras, entonces debe de ir fuera del párrafo y sin comillas, y si es una cita es una cita corta,
entonces pues esa cita va dentro del párrafo y va entre comillas, ¿sí? Entonces es revisar y repasar también cómo citar según normas APA. ¿Qué preguntas hay hasta acá? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, profe, yo tengo la pregunta que es referente en los dos párrafos de desarrollo, aparte de las citas que tenemos que buscar por internet, si se puede anexar quizás otro tipo de actividad o tiene que ser mi propio conocimiento referente al tema. Bueno, en este texto argumentativo vamos a investigar mucho sobre el tema. Entonces, recuerde que usted va a defender su idea, ¿sí? Usted va a defender su punto de vista, su tesis, ¿sí? Sobre el tema. Y sobre eso es que usted va a colocar sus propios argumentos, pero para escribir sus argumentos, para argumentar ese texto, pues debe de investigar. Y para investigar, pues también usted va a buscar muy seguramente estadísticas, ¿sí? Todo esto va a ayudar a crear más confianza en el lector de su texto. Se ha dado cuenta que usted ha hecho una investigación profunda, que no solamente está escribiendo por escribir, ¿sí? Entonces, hay varias formas que tenemos nosotros para realizar estos argumentos. Hay varias formas de argumentar. Y aquí, en donde está la guía, yo no sé si ustedes habrán dado cuenta que hay un anexo, que es el anexo 1, y este anexo nos explica detalladamente qué es el texto argumentativo, ¿sí? Donde nos dice que es todo aquel discurso en el que el autor se propone convencer, modificar o reforzar la opinión de una o varias personas sobre un tema, ¿sí? Antes de irnos con esto, yo quiero, si es posible, vamos a mirar, que Profe, miremos, perdón, ¿sí? una preguntita. O sea, que si va a haber una plantilla en la que nosotros podamos, o sea, ir haciendo el trabajo ahí, porque a mí se me facilita mucho más tener la plantilla, así como la vez pasada, la plantilla nos iba diciendo qué era lo que tocaba hacer y en qué puntos era lo que iba cada párrafo y de cuántas líneas, cuántas sangría, el nombre de la letra, ya la plantilla trae eso. Esto era para saber si usted nos podía facilitar esa plantilla. Sí, así es, pero la plantilla aún no la tenemos. Esa plantilla pues se crea con el grupo de tutores de la red, pero aún no nos han compartido esa plantilla, entonces tan pronto la tengamos, con mucho gusto la compartimos inmediatamente con todos los estudiantes, ¿sí? Pero sí va a haber la plantilla. La respuesta es que sí, vamos a tener la plantilla, pero en este momento aún todavía no la tenemos. Yo creo que a partir del lunes posiblemente ya tengamos la plantilla. Así es, apenas la tengamos nosotros se los compartimos. Acá dice que si pueden escoger el tema o deben revisarlo los dos. Ya, o sea, si alguien escoge el primer tema y quiere documentarse acerca de él, no hay ningún problema. O si quieren leer, hacer las dos lecturas de las dos tesis para ahí sí seleccionar de pronto el que más le interese, también lo pueden hacer. Ya eso depende de cada quien. Acá nos dicen al del video, sea al paso, perdón, va a haber plantilla, nos facilita más, sí, lo de la organización, sí. En el transcurso de esta semana o de la siguiente les estaremos compartiendo la plantilla. Perfecto, vamos a invitarlos a ver este video. Prestémosle muchísima atención a este video que es muy interesante y que seguramente los va a orientar muchísimo más sobre lo que es un texto argumentativo. Bueno. Bueno, nos salió fue otra cosa o nos está saliendo, pero demasiado.
No, nos salió por otra cosa. Bueno, vamos a ver si lo copiamos de acá, que acá mismo lo tenemos, ustedes lo tienen acá, pero quería que lo viéramos. Aquí mismo en el anexo 1 precisamente está el video. Bueno, vamos aquí, voy a copiar esto por acá y acá directamente a ver si nos sale. Listo, ahora parece que sí. Ahí, ¿cómo están escuchando? ¿Bien? No, estamos sin audio, no se escucha nada. Sin audio. Sí, no se escucha. Solamente se ve la imagen, se paralizó, pero no se escucha nada. Ah, carambas. Sí, profe, por lo normal hay videos que no reproducen ahí porque han habido tutores que nos ponen a mirar videos así, entonces no tienen audio, entonces lo quitan y no nos lo pueden mostrar. No, pero Sí, no permite. este video sé que sí, sí lo van a poder escuchar, pero bueno, sigamos entonces. Compartamos, regálame el link y lo compartimos por el mensaje por el chat para que de pronto si alguien lo puede. Aunque recuerden que este video está aquí mismo, está en el anexo 1 de la guía, ¿sí? Toda Sí, esta sí, claro, información la ahí tienen está. ustedes. Entonces sí los invito a ver, quería que viéramos este video juntos, pero bueno, es súper claro, es súper dinámico y les va a aclarar muchas dudas sobre el texto argumentativo. ¿Listo? Entonces sigamos. ¿Qué otras preguntas hay, Aleja? Nada más, ahí vamos. Vamos al día con las preguntas del chat. Perfecto, entonces para reforzar, ¿qué es un texto argumentativo? Es todo aquel discurso en el que el autor se propone convencer, modificar o reforzar la opinión de una o varias personas. Es decir, yo voy a convencerlo a usted o a ustedes de lo que yo pienso, de mi punto de vista sobre X tema. ¿Sí? ¿Qué dicen los expertos sobre el texto argumentativo? Dicen que un texto argumentativo es aquel que tiene como fin o bien persuadir al destinatario del punto de vista que se tiene sobre un asunto, o bien convencerlo de la falsedad de una opinión previa. ¿Sí? Mediante este tipo de textos defendemos o rechazamos, aportando razones diversas a alguna idea, proyecto o pensamiento. ¿Sí? El emisor usa esta forma discursiva para intentar convencer al receptor y utiliza para ello distintos argumentos. Cuando argumentamos, tratamos de dar validez a nuestra opinión. Los argumentos son las razones, las explicaciones que yo voy a dar de lo que estoy diciendo, ¿sí? Las razones, ¿sí? Del por qué estoy pensando de esa manera. Según la Real Academia Española, argumentar significa aducir, alegar, poner argumentos, disputar, discutir. Según la definición anterior, se puede decir que argumentar consiste en aportar razones para defender una opinión, ya sea en forma oral, visual o escrita. ¿Sí? Argumentar es convencer a nuestro receptor para que piense de determinada forma. ¿Listo? Estructura del texto argumentativo. Entonces, la estructura, como lo veníamos diciendo, está la introducción, la argumentación y las conclusiones. Entonces, en la introducción es la presentación del tema y se introduce la tesis, es decir, mi punto de vista. Eso va en el primer párrafo. La idea principal a defender. Por ejemplo, acá nos dan un ejemplo de tesis. Los niños no deben comer golosinas. Ese es el punto, si ese es su punto de vista, por ejemplo, en este tema, ¿no? Los niños no deben comer golosinas. Aquí en la argumentación, es decir, en los párrafos de desarrollo, yo voy a dar las razones, ¿cierto?
del por qué los niños no deben de comer golosinas, ¿cierto? ¿Cuáles son las consecuencias de que los niños que comen muchas golosinas, qué es lo que les sucede, ¿sí? Entonces, ideas, aquí va la base, ideas que apoyan la tesis. Por ejemplo, en Chile hay altos índices de obesidad infantil, ¿sí ven? Entonces, esta es una de las razones, la obesidad infantil es una de las razones por la que los niños no deben de comer golosinas, ¿verdad? En la conclusión es la síntesis de lo argumentado y la reafirmación de la tesis, es decir, la reafirmación de lo que yo pienso, de mi punto de vista, de mi tesis, es decir, de que los niños no deben de comer golosinas, según este ejemplo, ¿sí? Razones que validan las tesis, conexión entre esta y la base, motivos de aquellos índices, conexión entre consumir golosinas y estar obesos. ¿Sí? Hay relación ahí entre consumir golosinas y estar obesos, pues esto va de la mano, ¿no? Entonces aquí nos están hablando de la estructura que debe llevar el texto argumentativo. Todo eso lo tenemos a la mano en el anexo 1, que está ahí mismo donde encontramos la guía de actividades. Aquí nos hablan de las características del texto argumentativo, ¿sí? Al escribir una tesis inspirada en una idea o tema, se busca defenderla o derribarla en caso de que ya esté y se busque controvertirla, ¿sí? La tesis debe estar apoyada en datos, cifras, estudios o estadísticas que las instituciones oficiales y la ciencia ofrecen en Internet, libros e informes. Con la tesis y la información útil se construye un documento escrito en el que se argumenta la tesis y se busca proponer un texto válido, objetivo y en contexto. El propósito final del texto argumentativo pues es convencer a su interlocutor de que la tesis que escribió es apropiada y se puede demostrar o evidenciar a la luz de la ciencia y el conocimiento. Profe, Entonces, no se escucha. Ahí Ya, sí. ya, sí, señora. Ok. Bueno, ¿qué preguntas hay hasta acá? Si hay preguntas o está todo claro o no se ha entendido nada. Parece que está todo claro, Dianet. Sí, bueno, listo. Hay varios tipos de argumentos. Argumentos de autoridad. ¿Cuáles son esos argumentos de autoridad? Se caracteriza por incluir la opinión de un experto. Es cuando citamos textualmente la opinión de un experto y la plasmamos en nuestro escrito. Esos son los argumentos de autoridad. ¿Por qué de autoridad? Porque esa persona ha hecho una previa investigación sobre el tema, ¿sí? Y nosotros nos vamos a soportar sobre también el conocimiento de esa persona, sobre lo que esa persona está diciendo del tema y que nos sirve como soporte para la tesis que nosotros estamos defendiendo, ¿sí? O estamos refutando. Argumentos de causa y efecto. Se presentan las razones de un hecho a través de las razones que lo originan y sus consecuencias. Un reportaje periodístico que intenta explicar un problema de índole social seguramente utilizará este tipo de argumentos, es decir, los argumentos de causa-efecto, qué lo causa y cuál es el efecto. Nos dimos cuenta aquí donde hablaba, por ejemplo, los niños no deben de comer golosinas, ¿cierto? Entonces, hablamos, por ejemplo, de qué causa que los niños, por ejemplo, qué es lo que causa cuando los niños comen muchas golosinas y cuál es el efecto, ¿cierto? De que los niños coman muchas golosinas. Argumentos de experiencias. Los argumentos de experiencias personales, el autor expone las vivencias propias como justificación de su idea. En una columna de opinión, por ejemplo, un autor puede utilizar este recurso. Argumentos afectivos.
El emisor utiliza un discurso diseñado para generar una respuesta emocional en el receptor, como la tristeza, la indignación, el orgullo, ¿sí? El agradecimiento, la alegría, etc. Los textos que se redactan para ser utilizados por personalidades políticas son textos de este tipo, textos argumentativos afectivos. Entonces, este es el texto argumentativo que utilizan sobre todo los políticos, el texto afectivo. Aquí el mismo anexo de la guía nos está entregando ejemplos de argumentos y tesis de un texto argumentativo. Entonces, Aleja, ¿quieres ayudarnos con esta parte? Claro que sí, Janet. Entonces vamos en texto argumentativo de autoridad, ¿sí? Vamos con los ejemplos de argumentos y tesis de un texto argumentativo. Sí, por eso, pero vamos entonces en que están los argumentos, argumento de autoridad, el argumento de causa y efecto, el argumento de experiencias personales y El el argumento argumento afectivo. afectivo. Ajá, sí, se me fue. Bueno, entonces ya saben, un argumento de autoridad. Como los hábitos de vida saludables favorecen los aprendizajes significativos en estudiantes universitarios, modalidad virtual en Colombia, y todo ello apoyado en un informe de la Organización Mundial de la Salud. Entonces ahí ustedes ven cómo, pues ustedes ya saben que la Organización Mundial de la Salud, pues es aquella que maneja todos los temas relacionados con la parte médica. Entonces es la autoridad máxima en estos temas. Entonces al citar uno la autoridad máxima ya puede dar como cierta o respaldar el argumento que estemos planteando. Después viene el de causa y efecto. Una de las causas que señala una encuesta CENAR 2019 sobre permanencia escolar considera que es necesario concientizar a sus estudiantes sobre hábitos de vida saludable para contrarrestar el estrés y la deserción universitaria. Entonces ahí estamos viendo que está exponiendo una tesis que tiene un efecto. Entonces habla de que se hace necesario concientizar a los estudiantes de hábitos saludables. Ahí vamos a tener un efecto que es evitar la deserción universitaria. Después vienen los argumentos, experiencias personales. En mi experiencia como tutor, la influencia positiva estadística del 37% que produce en el rendimiento académico de estudiantes universitarios se debe a la programación de prácticas de la actividad deportiva y de alimentación saludable. Ahí es un argumento que estamos planteando a través de la experiencia, a través de lo que ya hemos vivido. Después viene el argumento afectivo. La estrategia de bienestar y hábitos de vida saludable de la UNAD son fundamentales para que la universidad sea reconocida como la primera en el ranking de educación en tiempos de pandemia y promoción de prácticas saludables. Entonces ahí ya está relacionado con la parte afectiva, pero recuerden que todo siempre está basado ya sea en estudios de autoridad, en investigaciones realizadas, en experiencias o en la parte afectiva. Perfecto. Aquí podemos observar también incluso los conectores más usados en el texto discursivo, ¿sí? ¿Qué es un conector? Es una expresión corta usada en nuestro lenguaje para enlazar y organizar ideas dentro de un texto con la finalidad de darle sentido a una comprensión que permita definir por escrito la forma de pensar de una persona. Conectores del discurso, por ejemplo, sirven para ordenar el discurso, introducir un tema, añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar.
Está también los de introducir una opinión personal. Por ejemplo, cuando yo voy a introducir una opinión personal, un argumento personal para mí, en mi opinión, yo creo que a mi entender, a mi parecer, a mi juicio, ¿sí ven? Para indicar hipótesis es posible, es probable, probablemente, posiblemente, indicar oposición o contraste, pero por el contrario, aunque sin embargo. Entonces, estos conectores del discurso nos van a ayudar muchísimo, debemos tenerlo en cuenta a la hora de redactar nuestro texto. Y aquí están todos, lo tenemos aquí en este anexo 1 de la guía. Entonces, este es el video que no pudimos observar porque no se escucha. Pues no se escucha, pero en este momento, no sé por qué, tal vez mi computador, pero ustedes sí lo pueden descargar y lo van a poder ver ahí cada uno en su computador. Este es un video que nos habla precisamente del texto argumentativo y nos habla que es un texto argumentativo para reforzar el tema de textos argumentativos, ¿sí? Entonces, el texto argumentativo, recuerden, la tesis es mi punto de vista, ¿sí? Es mi punto de vista. Y cuando yo, por ejemplo, digo, me gustan las uvas, ¿sí? Y me preguntan, ¿y por qué le gustan las uvas? Si yo respondo porque sí, ¿será que estoy dando argumentos? Hola, ¿me escuchan? No, no, no está dando argumentos. No, no estoy dando argumentos. No, señora. ¿Quién habla? Julia Karina Ramírez, de Barranca Bermeja. Perfecto. Juliet, ¿a usted le gustan las uvas? Claro, profe. Y en jugo más. ¿Y por qué? Porque su sabor, su color, porque lo nutren a uno, bueno, un poco de cosas. Listo. Bueno, ahí me está dando ¿qué? Argumentos. Me está dando razones por las cuales, por ejemplo, sería bueno consumir las uvas, ¿sí ve? Que es que porque nos nutren, ¿sí? Porque tienen vitaminas, porque tienen un sabor delicioso. Esos son argumentos. ¿De acuerdo? Aquí, por ejemplo, también nos dan 7 consejos para escribir y revisar su propio texto argumentativo. Entonces, primero, elegir uno de los dos temas, ¿cierto? Segundo, del tema elegido, piensa en una problemática que se desprenda y escriba una tesis, ¿sí? Que se conecte con su realidad. Tercero, para fortalecer la tesis, indague datos e información en Internet con las que pueda formular los argumentos, es decir, dar las razones, las explicaciones de su tesis, de su punto de vista. Cuarto, escriba el borrador del texto que contenga la tesis e introducción, desarrollo de los argumentos y conclusión. Verifique claridad y coherencia, es decir, que sea un texto claro y que tenga coherencia el texto. Revise la ortografía, redacción del texto y si la tesis es resuelta con claridad en sus conclusiones usando argumentos válidos. Son algunos consejos que nos dan a la hora de escribir el texto argumentativo. Y aquí nos sigue hablando, hay un glosario sobre las palabras tesis, argumentación, conclusión, definición, en fin, citas textuales. Quisiera saber entonces si hasta ahí quedó claro, creo que llegamos ya a la parte final de esta revisión de la guía y explicación cómo se debe de hacer la tarea. No sé qué otras preguntas estén ahí en el chat, estén plasmadas en el chat o qué otras preguntas hay. Nada, Yanes, dicen que ya, que entendieron, dicen sí, profe, ya entendí, que cualquier cosa escriben, que muchas gracias y ya. Perfecto, entonces creo que hemos llegado al punto final. Muchísimas gracias a ustedes por su participación.
Les acompañamos la profe Alejandra Vaca de SEAD de Pamplona y Janet Figueredo de la UDR Barranca Bermeja. Gracias a todos por su asistencia y recuerden entonces llenar también el formulario de asistencia que se compartió ahí en el chat. Sí, ya está compartido en el chat. Bueno, muchísimas gracias a todos y feliz fin de semana. Y Aned, una cosa, están diciendo que los puntos de asistencia se suman cuando estas actividades no tienen punto de asistencia. Estas las hacemos con el fin, pues, de que ustedes aclaren las dudas Dudas. o las inquietudes que tengan, pero no generan ningún tipo de calificación ni de puntos ni nada. Los que suman puntos son los bilernis. Esos son los encuentros que sí suman puntos, los bilernis. Pero estos encuentros son para explicar y para resolver dudas de cómo realizar la actividad. Ese es el objetivo de estos encuentros, de aclarar dudas, de hacer una explicación, de leer juntos la guía y de poder explicar y si surgen dudas, pues poderles responder a ustedes. Muy bien, Janet, un abrazo para todos y feliz tarde. Ok, bueno, entonces, chao, chao. Un abrazo para todos.